Bienvenido a un nuevo video de estadística básica, donde veremos cómo se grafica diagrama de barra vertical, diagrama de barra horizontal, pictograma, diagrama de sectores, histograma y por último polígono de frecuencia. Vamos por ello. En primera instancia, que debemos tomar en cuenta es que los datos obtenidos debemos ordenar a través de una tabla de frecuencia. Para nuestro ejemplo se realizó una encuesta a un grupo de estudiantes donde la pregunta fue ¿cuántos hermanos tiene usted? Y los datos obtenidos tenemos en la siguiente tabla. Para poder graficar diagrama de barras debemos seguir los siguientes pasos. Para poder graficar diagrama de barra vertical debemos trazar una recta horizontal y otra recta vertical. En la recta horizontal va los datos que corresponde a la variable, en este caso a los estudiantes. En cambio, en la recta vertical va las frecuencias. Para poder graficar la escala simplemente con observar el número de frecuencia que es el más alto. En este caso el más alto es el 4. Entonces vamos desde 4, 3, 2, 1 y si es necesario podemos dejar hasta 5. Como siguiente paso debemos buscar en la recta horizontal el primer dato. Dice estudiantes número 2. ¿Cuántos hermanos tienen? En este caso tiene 2. Vamos a proceder a realizar una barra a la altura de la frecuencia, es decir, hasta llegar a 1. Ya lo tenemos la primera barra. Seguidamente tenemos 3, por lo tanto la frecuencia 0 no va nada. 4. En dato número 4 la frecuencia tenemos 3. Entonces debemos realizar tal como en el caso anterior. 4 a la altura de 3. 4 hasta llegar a la altura de 3. Para el dato número 5 tenemos la frecuencia que es del 2. Serían 5 hasta llegar 2. 6, 4. La frecuencia es 4. La frecuencia más alta en este caso. Y 7 también tenemos 2. Este tipo de gráfico necesita que las barras sean iguales, a más de ello la anchura entre barras también que sean iguales. También es necesario dejar con un título general y también títulos para recta vertical y para recta horizontal. Si es necesario también es mejor dejar pintado cada una de las barras. De barra horizontal, a diferencia del gráfico anterior, en este gráfico se pone lo que es los valores en recta vertical y las frecuencias en recta horizontal, y seguidamente se realizan las barras horizontales de acuerdo a la frecuencia. En primer caso tenemos el dato número 2 que está en la barra vertical. La frecuencia que lleva es 1, entonces tenemos aquí así hasta graficar todos los datos. Pictograma es un diagrama de barras en el que éstas se han sustituido por dibujos representativos de la variable estudiada. Entonces procedemos a graficar. Primer dato tenemos hasta la frecuencia número 1, la primera barra. En 3 no tenemos nada. 4 sería hasta 3. 5 hasta 2. 6 hasta 4, la frecuencia más alta. 7 hasta 2.
¿sí? Entonces, como mencionamos anteriormente que está representado por dibujos, acá deben dibujar, como estamos trabajando con cantidad de hermanos, puede ser la gráfica referente a ello. Es decir, podemos dejar de esta manera. Esto podríamos dejar graficando en todas las barras. Hermanitos, ¿no? Acá serían 3 hermanos. Faltarían una más. Acá 2. Esto significa pictograma representado por los dibujos relacionado a la variable. Histograma es parecido también como la barra vertical. En este caso, en eje de las abscisas, o también es conocido eje de las X, que es la recta horizontal, se coloca lo que son los datos de la variable. En este caso tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lo tenemos acá. En cambio, en las ejes de las ordenadas o también eje de la Y, como la recta vertical, se representa con la frecuencia. Es decir, la frecuencia más alta teníamos 4, entonces se asumía, para que se vea mejor, se asumía que se ponía uno más, entonces llegamos hasta la altura de 5. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la diferencia de esta gráfica con la gráfica de barra vertical es que las barras se van unidos y no separados. Vamos por ello. La primera tenemos es el 2, ¿sí? Cambio, acá tenemos el 2, vamos a graficar hasta la frecuencia número 1, ¿sí? Tenemos de esta manera. Como van unidos, va la siguiente gráfica 3, no tenemos la frecuencia 0, por lo tanto no pasa nada. En dato número 4 tenemos la frecuencia 3, entonces por ello vamos a graficar hasta la frecuencia 3. En cambio, en dato número 5 tenemos la frecuencia número 2. Debemos llegar a la altura de 2. Quedaría de la siguiente manera. Para dato número 6 tenemos la frecuencia 4. Entonces esta barra tendría que ir a la altura de la frecuencia correspondiente. Y por último tenemos el dato 7 con la frecuencia 2. ¿Sí? Es mucho mejor dejar pintado para que puedan visualizar mucho mejor. Deben pintar todas estas barras. Si lo desean con diferentes colores, o pueden utilizar un color a su gusto. Y también es muy importante en todas las gráficas que tenga un título general y también los títulos en cada una de las barras para comprender y visualizar y entender lo que es la gráfica estadística. Polígono de frecuencia. Las barras verticales es igual que al histograma, con la diferencia que acá debemos trazar una línea poligonal en el punto medio de cada una de las barras. Entonces vamos por ello. El primer dato, que tenemos 2, debe llegar hasta la frecuencia 1. Lo tenemos de esta manera. Dato 3 con la frecuencia 0, no pasa nada. Dato 4 hasta la frecuencia número 3. Dato 5 con la frecuencia 2. Y dato 6 con la frecuencia número 4. Por último, dato 7 con la frecuencia número 2. ¿Sí? Hasta aquí es igual que a histograma. ¿Sí? Ahora la diferencia dice que debemos trazar una línea en los puntos medios de cada una de las barras. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar otro color que puede ser de esta manera.
del punto medio del primero, empieza aquí, llega hasta 0, otra vez tenemos al punto medio de cada una de las barras, y ya lo hemos terminado. Y estos datos que corresponde representa al polígono de frecuencia de la gráfica estadística. Diagrama de sectores. Para realizar el diagrama de sectores es necesario completar la tabla de frecuencia. Se divide un círculo en sectores de amplitud proporcional a las frecuencias de los valores que toma la variable. Este gráfico se suele acompañar con el tanto por ciento que representa cada sector. La amplitud de cada sector se calcula por proporcionalidad, teniendo en cuenta que todo el círculo es 360 grados correspondiente al total de individuos. Entonces vamos a graficar, para lo cual ya hemos completado la tabla de frecuencia, es decir, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, tenemos el porcentual y lo más importante es los grados que representa a cada una de las frecuencias. Entonces debemos realizar un trazo, una circunferencia de la siguiente manera. Seguidamente necesitamos trazar desde la parte central una línea vertical para poder graficar con el primer dato. Entonces necesitamos un transportador o graduador y ubicamos en la recta vertical. Tomando en cuenta que esta parte es la parte central del graduador, debe estar en centro de la circunferencia que lo hemos trazado. Debe quedar de la siguiente manera, ¿sí? Centro, respetando el centro del compás. Ahora, el dato número 2, tenemos una frecuencia 1 que corresponde a 30 grados. Para ello trazamos una recta desde la parte central, tomando en cuenta que estamos trabajando de aquí 10, 20, 30, 40, 50 hasta 180 grados. Entonces, el primer dato representa a 30 grados desde la parte central. Justamente estamos pasando 30 y llegamos a la altura de la circunferencia. Seguidamente debemos otra vez mover el transportador respetando la recta que lo hemos hecho. Entonces trazamos la segunda gráfica, que sería 3 representado por la frecuencia 0 y tenemos 0 grados. Entonces no vamos a trazar ninguna recta. El dato número 4 representa una frecuencia de 3 y esto es a 90 grados. Al igual que en caso anterior, se coge de la parte central, debemos pasar por 90 grados a la altura de la circunferencia. Tenemos acá 90 en esta parte. La recta debe pasar por 90 grados, ¿sí? Pasa por 90 y llegamos hasta la altura de la circunferencia. En este caso coincide 90 aquí, 90 acá, ¿sí? Para el otro dato debemos mover el graduador respetando el eje trazado recientemente. ¿Sí? 90 grados. Ahora
El dato número 5 corresponde a la frecuencia número 2 y esto es equivalente a 60 grados. Otra vez desde la parte central, vamos acá 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados y a la altura de la circunferencia. 60 grados. Seguidamente, otra vez, colocar el graduador para el dato número 6 que representa a la frecuencia más alta, en este caso 4, que me da 120 grados, ¿sí? 120 grados. Desde la parte central tenemos acá 80, 90, 100, 110, 120 grados aquí y a la altura de la circunferencia. El dato 7 está con una frecuencia de 2, representado por 60 grados, y para comprobar debemos mover el graduador, que debe dar 60 grados al comienzo de la gráfica, ¿sí? Tenemos ahí exactamente está 60 grados, pasa por 60 grados, es decir 10, 20, 30, 40, 50 y 60 grados. Pueden pintar con diferentes colores. La primera dejemos con el color negro, la segunda con el color rojo, así hasta poder terminar cada uno de los sectores y poder representar en una leyenda, ¿sí? Pueden poner acá negro, rojo, azul, verde y amarillo. Como lo mencioné anteriormente, pueden dejar con la frecuencia y representado por datos que son porcentuales también. Pueden dejar de la siguiente manera. Dato número 2, aquí. ¿Y cuánto por ciento representa? Representa 8%. Quedaría 8%. De esta manera. Dato número 3 representa 0%. No tenemos sectorizado, por lo tanto queda libre. El dato número 4 tenemos 3 que representa 25%. Está representado de color rojo. Dato número 4 representa un 25%. Dato número 5 representa 17%. 17% y dato número 6, 33%. Dato número 6, 33%. Dato número 7 representa 17%. Esta gráfica lo pueden hacer en sentido de las manecillas del reloj o también lo pueden hacer al contrario, ¿sí? Con esto hemos terminado los gráficos estadísticos. Espero que sea de útil y muchas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad.